Han visto ustedes que a lo largo y desde el comienzo de este acto, se lo estamos recordando, son ya 20 las ediciones de estos premios y sellos de excelencia. Los primeros se entregaron en el año 97. Por eso, en esta edición redonda, se quiere entregar un premio especial, un reconocimiento que resuma los 20 años de apuesta por la calidad y la excelencia de las organizaciones. Por tanto, Premio de Honor Excelencia 20 años a General Motors. Recibe el premio Michael Oessler, director financiero y vicepresidente del Grupo Opel, y Antonio Cobo, director general de General Motors España. Entrega el premio Javier Lambán, presidente de Aragón, acompañado por la consejera de Economía Marta Gastón y el director gerente del IAF Ramón Tejedor. Buenas tardes, señor presidente Javier Lambán, señora consejera Marta Gastón, autoridades, distinguidos invitados, señoras y señores. Estoy muy feliz de estar hoy aquí en Zaragoza en la entrega del Premio de Honor 20 Aniversario de Excelencia Empresarial. Es un gran honor y un placer aceptar este premio en nombre de General Motors y Opel. Me gustaría transmitir mi más sincero agradecimiento al Gobierno de Aragón y al Instituto Aragonés de Fomento en nombre de toda la compañía y en nombre de nuestra presidenta Mary Barra. Le hubiera encantado estar aquí con ustedes hoy y les envía sus saludos. Este premio es también un reconocimiento de la dura labor y todo el equipo de General Motors, las personas que ejecutan las estrategias de la empresa cada día cuando vienen a trabajar. En mi opinión, la excelencia en la ejecución diaria es uno de los requisitos más importantes para hacer realidad la excelencia empresarial. Para nuestros empleados aquí en España, este premio de honor tiene un significado muy especial, ya que es también un reconocimiento a su destacada contribución al desarrollo de Aragón. Este premio es muy especial, ya que es el segundo galardón a la excelencia empresarial para mis colegas españoles, ya que General Motors España fue premiado con el sello de oro a la excelencia empresarial en noviembre de 2015. Y desde el punto de vista de empresa, puedo asegurar que lo merecen plenamente. Desde el equipo de dirección sabemos que podemos confiar en nuestro equipo de General Motors España. En Zaragoza, mis colegas españoles están fabricando vehículos de una calidad y productividad al más alto nivel. Para nuestro equipo de aquí, la productividad, la mejora de la eficiencia, la calidad y la innovación son una prioridad. El excelente lanzamiento de nuestro Mokka-X recientemente en Zaragoza es solo otro ejemplo de cómo el equipo español está estableciendo estándares en la industria. Y con respecto al premio que hoy recojo, me gustaría resaltar que estamos encantados de contribuir a mejorar la competitividad de las empresas aragonesas a través del compromiso de nuestro equipo en Zaragoza, compartiendo, por ejemplo, nuestras mejores prácticas con las empresas de la región. Pero España también es un país Opel en términos comerciales
y un mercado clave para el éxito de Opel en Europa. Gracias a los esfuerzos de nuestra organización de ventas y nuestros concesionarios, nuestra marca es la número 1 en el mercado español de turismo en los 10 primeros meses de 2017. El año pasado Opel estaba en tercer lugar y este es un gran avance. Como ya he mencionado, la excelencia empresarial se basa en muchos factores clave. A nivel estratégico es importante para anticipar y gestionar el cambio. Estamos inmersos en una etapa emocionante y una fase de rápida innovación. La transformación de toda una industria va de la mano con ello. Y sobre todo, esto es lo que me gustaría hablarles en los próximos minutos, el cambio disruptivo de nuestra industria. Es justo decir que la industria del automóvil se encuentra en medio de la mayor transformación de su historia. Este cambio que quiero señalar nos plantea enormes retos, pero también nos ofrece un enorme potencial como fabricantes de automóviles. Hay 4 tendencias principales que van a influir en la movilidad del futuro. 1. Los motores del futuro sin emisiones del CO2. Segundo, los vehículos conectados como parte del Internet de las cosas. 3. La movilidad no estará necesariamente ligada a la propiedad de un coche. 4. La conducción autónoma. Primero, cuando se plantea la pregunta de cómo vamos a configurar la movilidad individual en el futuro, el tema de la tecnología necesaria para la movilidad eléctrica pasa a primer plano. Esto es especialmente cierto cuando se mira a las zonas urbanas de alta densidad. En General Motors y Opel estamos convencidos que en el futuro los vehículos eléctricos jugarán un papel considerable en la movilidad individual y autónoma. Es por eso el próximo año que vamos a introducir un coche eléctrico que marcará tendencia, el Ampera E. Y por favor, permítame este juego de palabras. Este coche es simplemente electrizante. Con este coche de batería eléctrica vamos a revolucionar la electromovilidad. Con una autonomía de 500 kilómetros según el ciclo normalizado europeo, el Ampera E supera a sus más cercanos rivales en su categoría al menos en 100 kilómetros. Segundo, con el coche conectado vamos un paso por delante. Ya hoy los sistemas de asistencia cada vez más inteligentes están conectados entre sí en un sistema global. Y el coche se conecta con el conductor, con los otros usuarios de la carretera y con la infraestructura a través de la conectividad completa por los teléfonos inteligentes. Esto ayuda al conductor y contribuye a que el tráfico fluya más rápido, de forma más eficiente y a su vez sea más seguro. Muchos de los cambios en la movilidad son posibles gracias a la conectividad. Y los 20 años de experiencia de General Motors con OnStar nos dan una amplia ventaja. 3. Un elemento de este cambio disruptivo es el crecimiento de la economía compartida en el ámbito de la movilidad personal. El factor de la propiedad ya no es el foco inevitable. Como un jugador clave en el desarrollo de este mercado, General Motors ha entrado en una alianza estratégica con la compañía de ride-sharing, Lyft, y creado Maven, su marca de car-sharing, en muchas ciudades de Estados Unidos. La oferta de car-sharing de Maven se adapta a las necesidades del cliente según la ciudad, zona residencial y entre personas y programas en los campos.
En 2017, Maven llegará a Europa. Cuarto, cuando hablamos de la digitalización de coches y una nueva definición de la movilidad individual, también nos preguntamos, ¿dónde está el vehículo digitalizado que nos transportará? La frase de moda en este sentido es la conducción autónoma. Y les aseguro que el vehículo autónomo vendrá más rápido que algunas personas piensan. En General Motors creemos que los vehículos autónomos harán el transporte más seguro y permitirán la movilidad del futuro. Los vehículos completamente autónomos pueden ofrecer a los clientes enormes beneficios en términos de una mayor comodidad, menor coste y mayor seguridad para sus necesidades diarias de movilidad. Nuestra marca de General Motors Cadillac presentará en 2017 un modelo llamado Super Cruise, con conducción con manos libres en autopista, habilitado por GPS avanzados. Así que no estamos tan lejos de la conducción autónoma en nuestra vida cotidiana. Señoras y señores, ojalá haya sido capaz de compartir la atmósfera de emoción y transformación positiva que vivimos en nuestra empresa y lo importante que es evolucionar. Queremos ser conductores de la digitalización y no ser conducidos por ella. Hacer que sea una parte integral de nuestro negocio, no como opción, sino como una necesidad absoluta. No se trata de la innovación como un fin en sí mismo o una medida de marketing, sino de aspirar a un posicionamiento sólido en un entorno altamente competitivo. Este premio de honor siempre nos recordará los medios necesarios para preservar la excelencia empresarial. Muchísimas gracias.